El cuerpo de una niña de entre 3 y 5 años fue encontrado el pasado 18 de marzo en la avenida Bordo de Xochiaca, Colonia El Sol, en Netzahualcóyotl, Estado de México. La niña, víctima de asesinato, es conocida como Calcetitas Rojas, ya que hasta la fecha no ha sido identificada y nadie ha reclamado su cuerpo, sepultado desde el 2 de mayo en el Parque Memorial de Naucalpan, según informó la Fiscalía del Estado de México. El cuerpo sin vida de una niña, violentado, abusado y abandonado a la intemperie, es encontrado a medio enterrar y rodeada por escombros. No parece haber nada en ella que la distinga de otras. Tampoco es reconocida a primera vista por ninguno de los vecinos. Las autoridades entonces no tienen manera de hallar a los familiares de la pequeña. Parece ser que el cuerpo va a convertirse en uno más, un caso más, hasta que una activista y feminista mexicana, Frida Guerrera, toma la labor de viralizar el rostro de la pequeña, que se crea con la ayuda de quienes estuvieron presentes en el hallazgo del cuerpo, y meses después, la primera pista hace su aparición. Hasta ese momento, la niña, conocida como Calcetitas Rojas, apodo que surge a partir del estado en el que la encontraron, semidesnuda, con poca ropa, golpeada y vistiendo de la cintura para abajo solo un par de calcetas rojas. Lupe, como fue llamada por este primer testigo, pasó 7 meses sin ser nombrada, pero una vez que la información comenzó a hilarse, ya no hubo vuelta atrás. Los caminos llevaron rápidamente hasta su madre, Yadira Medina Pichardo, y su pareja, Pablo Rodríguez, quienes fueron definidos como los primeros sospechosos de haberle quitado la vida a esta personita inocente. El asesinato de Guadalupe Medina Pichardo, o Lupe, ciertamente marcó un antes y un después para la historia de México respecto a los delitos conectados por el abuso de menores, los problemas de sustancias ilegales y el acceso de los más necesitados a la justicia. Pero ¿qué fue lo que le pasó a la pequeña Lupe esa fatídica noche? Quizás muchos sepan la historia oficial porque de hecho ya la subí una vez anteriormente al canal, pero antes de conocer sus nuevas versiones visitaremos nuevamente el caso y sus retorcidas aristas. Como sabemos, el cuerpo de la pequeña Lupe Medina Pichardo, una niña de tan solo 5 años de edad, fue encontrado por un grupo de personas en la Colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl de México. Al momento de su hallazgo estaba envuelta en una manta y vestida con una sudadera verde, una playera lila, de la cintura para abajo solo unas calcetitas rojas. El cuerpecito tenía claros signos de que se habían aprovechado de ella. Sus pantalones y pantaletas o su ropa interior se hallaba a un lado. Además, estaba recubierta de moretones que parecían ser de extrema gravedad. Lo que luego se sabría eran las causas de su muerte. El cuerpo no fue reconocido ni reclamado durante un largo tiempo, aun con la ayuda de los testigos, quienes aportaron datos para realizar un retrato de la pequeña, el mismo que fue utilizado en los medios para darle una cara reconocible a la víctima. Aún así, no había datos de la pequeña, puesto que, como se enterarían luego las autoridades, no nacimiento nunca había sido inscripto. Una activista feminista llamada Frida Guerrera se enteró del caso y comenzó a trabajar arduamente para mantener el retrato de la niña en los medios y no permitir que su historia quedara en las tinieblas. Utilizando las redes sociales mantuvo vivo el recuerdo de la niña de calcetitas rojas y su exigencia de justicia fue lo que marcó la diferencia. No obstante, pasaron largos meses hasta que un hombre manifestó conocerla, a la niña. El testigo dijo su nombre era Lupe y que había vivido con él algunas semanas. Aportó a modo de prueba un video en el que se podía ver a la niña con vida y manifestó que la madre se la había regalado. Esto abrió un nuevo capítulo en la historia porque el hombre dio algunos detalles de la mujer a la que definió como una adicta y dijo que a pocas semanas de que la pequeña estuviera bajo su techo, su madre había aparecido nuevamente a buscarla pidiendo 20,000 pesos para dejarla de una vez y por todas a la niña. Los problemas de la adicción de Yadira ya eran conocidos por su familia. La habían alejado de sus hijos, puesto que la acompañaban desde mucho antes de convertirse en madre, algo que ella misma reconoce. A los 12 conocí la piedra y me llamó la atención, me gustó el efecto, la reacción. Y cuando yo me embarazo, dejé de drogarme, no lo hice durante mi embarazo. Cuando me alivió, empecé otra vez nuevamente a probar otra vez a drogarme. Y mi hija nunca estuvo conmigo. Mi hija se quedó con mi mamá
A raíz de la descripción del primer testigo clave, el descubrimiento del nombre de la víctima y la red de información y exposición del caso, aparecieron las tías y la abuela de la pequeña Lupe, quienes terminaron de aportar los datos necesarios para la investigación. Así fue como dieron con los principales sospechosos del crimen: Yadira Medina Pichardo, de 32 años de edad, madre de la niña. Yadira tenía antecedentes por robos y ya había estado en la cárcel anteriormente. El otro era Pablo Rodríguez Escamilla, de 31 años de edad, quien ya había abusado de la hermana mayor de Lupita, hija mayor de Yadira, quien solo tenía 14 años. Además, Pablo ostentaba una colección de armas en sus redes sociales y la pareja se mantenía unida y hermética, aunque lo que los mantenía juntos era su fuerte adicción a las sustancias ilegales. Con la detención de los sospechosos también vino la digna sepultura de la niña, puesto que la familia hizo todo lo que estaba en sus manos para que finalmente descansara en paz. El 24 de diciembre de ese mismo año, los medios anunciaron que la pareja finalmente se declaró culpable de asesinato de Lupe, aunque, en palabras de Yadira, siempre sostuvo que había sido inocente. Yo me declaré inocente. Ante el juez, todos me declaré yo inocente. Nunca, como ahorita te lo estoy platicando, nunca dije que yo lo hice, que yo cometí el delito. No, simplemente a mí me sentencian por el dicho. Según la autopsia, la causa de la muerte había sido una fuerte hemorragia a la altura del abdomen, en el páncreas, hígado y los riñones, por lo que se presumía que había sufrido una fuerte golpiza por parte de la pareja. A partir de lo reconstruido por los investigadores, se supo que la niña se había hecho del baño mientras dormía, algo que enfureció a su madre y empezó a golpearla salvajemente. Los llantos de la pequeña despertaron a Pablo, la pareja de Yadira, quien también golpeó a la niña y se aprovechó íntimamente de ella. Luego de este sufrimiento por la que Lupita tuvo que pasar, los golpes continuaron. Se cree que la tomaron de las piernas y la azotaron contra el suelo, dejándola ya sin signos vitales. Le destrocé todos sus intestinos por dentro. A golpes. La azoté en el piso y le reventé lo que es el cráneo. Luego de unas horas sacaron el cuerpo envuelto en una manta y lo llevaron hasta un terreno baldío en donde se deshicieron de él. La pareja tuvo una condena de 88 años de cárcel, prácticamente cadena perpetua. Además, se hicieron acreedores de una enorme multa, aunque no hay número que pueda representar evidentemente el daño que han hecho. El caso de Calcetitas Rojas dio lugar a la visibilización de la infancia más desprotegida de México y se ha convertido en paradigmático y puesto a un lado de otros como el del pequeño Carlos Antonio Castro, el mismísimo primo de la niña. En su calidad de feminicidio, también ha sido una experiencia que ha calado hondo en los movimientos activistas mexicanos, y todo ello a raíz del incansable trabajo de Frida Guerrera. Estos movimientos apuntaron hacia las autoridades, una vez más quedando demostrada la invisibilización de los más desprotegidos ante la justicia. No obstante, esto no termina aquí. Frida Guerrera continúa trabajando aún hasta el día de hoy para dar visibilidad a los casos similares. La historia de Lupita es todavía paradigma de investigación y exposición de víctimas sin nombre en redes sociales y movimientos activistas. Pero donde había un caso cerrado, comenzó a aparecer la intervención de otros actores, algo que generó y continúa generando controversia. En primer lugar, Frida Guerrera cree que no todo está dicho aún. Tanto ella como algunos especialistas piensan que el cuerpo de la pequeña, luego de haber dejado de que se abandonara en una intemperie, fue abusado por una tercera persona que a la fecha no ha sido detenida. No obstante, no hay registro de investigaciones semejantes que den cuenta de que esto está siendo atendido por las autoridades. El pedido sobre este vacío en el caso lleva ya varios años de vigencia, pero se ha visto atravesado por algunas controversias que no hicieron más que agregar ruido a la historia y popularizarla. Una de ellas involucró a la conocida serie de televisión chafa La Rosa de Guadalupe, que emitió a poco menos de un año del esclarecimiento del caso un capítulo llamado Calcetitas Rojas, en el que se recreaba la escena del hallazgo del cuerpo de Lupita. Por su parte, la activista Frida Guerrera reaccionó casi al instante, clamando que el episodio rayaba en la parodia y que ficcionaba la historia de tal manera
que según las apariciones de Frida, le restaba seriedad a la situación y amenazaba con convertir el caso en algo irreal o favorecer el morbo de la gente. Al parecer, durante algunos años, el caso de Lupita se mantuvo sin novedades. No obstante, 5 años después, el 11 de noviembre del año 2022, su primo Carlos Antonio Castro, también de 5 años, fue hallado sin vida en su propia casa. Esto pareció reavivar la historia de Calcetitas Rojas y 1 año después de que se volviera a hablar de Lupita a raíz del asesinato de su primo, la activista Frida volvió a intervenir. Esta vez, lo que provocó su reacción fue la aparición de un podcast publicado durante septiembre del año 2023. En él, la activista Saskia Niño de Rivera, quien realizó un programa de entrevistas a reclusos llamado Penitencia, entrevista a la madre de Lupe, Yadira Medina Pichardo. Saskia se promulga a favor de la reinserción social de quienes han sido privados de su libertad. A su manera también realiza un activismo intenso, pero en este caso la confrontó directamente con Frida Guerrera, quien en la red social X le dijo "eres un asco" y la etiquetó al momento en el que Niño de Rivera promociona el 2º capítulo de Penitencia. La polémica estalló en la red social y la entrevistadora tuvo que afrontar diversos mensajes de odio. No obstante, respondió de manera contundente, sosteniendo su visión sobre el trabajo que había realizado y continuaría llevando a cabo. Llevo 17 años trabajando en las cárceles del país buscando redefinir la justicia tan injusta y creo que más que polarizar en redes sociales, a veces es importante hacer una pausa para escuchar. Las y los escucho con interés, siempre tenemos mucho que aprender. Pero una de las cosas que no dejó pasar fue el hecho de que Frida Guerrera se había adelantado en su reacción. Sí, es cierto que los entrevistados en Penitencia suelen sostener su inocencia a toda costa, más aún aprovechando la oportunidad de hablarle directamente a la audiencia, pero al parecer ese no era el caso de Yadira. Sentadas frente a frente con la cámara apuntándoles de costado, Saskia y su entrevistada comienzan hablando sobre los problemas de adicción de Yadira. Yadira dice que desde muy pequeña fue expuesta al descuido de los mayores, recibió golpes de su madre durante su infancia por ser parecida a su padre, de quien su propia madre sospechaba engaño. Y mi mamá me pegaba demasiado. Estaba como enojada contigo. Muy resentida conmigo. A mis demás hermanos nunca les pegó, nunca. Y conmigo fue agresiva, fue violenta. Luego cuenta que a los 7 años fue expulsada de la escuela por emborrachar a sus compañeros y pegarle al maestro. Es a raíz de eso que no aprendió a leer ni escribir. No, porque me salí de la escuela porque emborraché a mis compañeros del salón. A los 7 años. A los 7. De ahí me volvió a apuntar mi mamá a la escuela y le pegué al maestro porque me pegó. Y entonces eso ya lo traigo desde chiquita, la violencia. Nos enteramos de que a los 12, después de la muerte de su padre y aún recibiendo los golpes de su madre, comenzó a andar en las calles y a consumir sustancias ilegales, específicamente piedra. También dice haber sido abusada por su tío, algo que su madre había ignorado por completo. De ahí empecé a vivir, irme a las tocadas callejeras. Empecé a conocer ahora sí que amigos, a la banda, ¿no? A la banda de cholos, porque me junté con una palomilla de cholos, sufro una violación. Yo le platico a mi mamá, porque a mí, desgraciadamente, me violó mi tío, el hermano de mi mamá. Yo le platico a mi mamá y mi mamá no me creyó, mi mamá me pegó. Me pegó tan feo que me dejó marcas en el cuerpo con la manguera de luz de las esas anaranjadas. Fue algo muy feo. Y para ahorita a veces aprendes a vivir así, aprendes a vivir con tu familia a base de golpes. Tuvo a su primera hija a los 15 años. Dice que durante los embarazos no consumía, pero una vez que tenía a sus hijos los dejaba con algún familiar para irse a consumir y andar en la calle. Su primer delito, según ella, fue cometido luego de tener a Lupita y habría sido motivado por su falta de dinero para cuidar a la pequeña. No obstante, reconoce que nunca se hizo cargo de sus hijos y que lo único que le importaba era las sustancias, las ilegales y andar de fiesta o en la calle.
también apunta contra su hermana y dice que la mujer empeñó a la pequeña Lupita por 300 pesos cuando tenía tan solo 11 meses. Por ese entonces Pichardo ya había caído presa por robo y al salir de la cárcel recuperó a su hija y se la llevó. La niña creció de esta forma, no tenía un lugar fijo en el que vivir ni una familia que la cuidara, y para ese entonces los problemas de sustancias ilegales de su madre empezaban a empeorar. Yadira Pichardo dice que su plan era regalar a la niña a algún familiar que la llevara a Estados Unidos y la registrara con otro apellido, y que por eso jamás inscribió su nacimiento. Pero frustrada por su incapacidad para dejar de intoxicarse y cargando una terrible ira, cargada con la niña cuando podía, aún consumiendo durante días sin poder pegar un ojo, lo que la convertía en una persona impulsiva e impredecible. La noche en que perdió la vida Lupita, Yadira reconoce que se encontraba sin conciliar el sueño hacía varios días, por lo que no podía dejar de intoxicarse. La pequeña se hizo del baño y ella estalló en furia. La bañó con agua fría varias veces, a modo de castigo, la golpeó y el escándalo despertó a su pareja, Pablo Rodríguez, quien, y aquí es donde se bifurca la historia, según ella, intentó disuadirla de continuar golpeando a la niña. Luego refiere haber perdido la noción de lo que había estado haciendo. Al recuperar la conciencia, la pequeña ya estaba sin vida. Es entonces que Yadira exime al día de hoy a Pablo Rodríguez de todo lo ocurrido esa noche. Refiere que el hombre quería llevar a la niña al hospital, pero que ella sabía que ya estaba sin vida, que no había nada para hacer. Puede estar viva, le digo que ya no está viva, o sea, iba trastornada, totalmente trastornada. Le digo, ya no está viva, que no la estás viendo, que ya está tiesa. Es entonces que, según sostiene, le solicita ayuda para deshacerse del cuerpo, pero Pablo prefiere llamar a alguien. Ella lo echa, le dice que se hará cargo, pero él la acompaña, viste a la niña, la llevan hasta el terreno baldío y Yadira esconde lo mejor posible creyendo que nadie la iba a encontrar. Frente a las preguntas entonces de Saskia, niega que Pablo haya abusado de la pequeña, pues ella cree que alguien encontró el cuerpo por la noche y se aprovechó de Lupe cuando ya no contaba con signos vitales. Pero aquí es donde yo me pregunto, ¿cómo va a saber esto si estaba intoxicada? Pero bueno, según la declaración de Yadira, ocultó el cuerpo de su hija completamente vestido y envuelto en una manta, lo que difiere de la forma en la que este fue encontrado. No, porque cuando yo la fui a tirar, donde la encontraron a Lupita, había una base de camiones. Yo me fui a asomar a esa base de camiones a ver si no había nadie. Y me di cuenta, no había nadie en la base de camiones. Ya en el último camión que estaba hacia atrás, en ese ya no me asomé, porque ya en del primero hacia adelante fui donde me asomé. Ya en el último ya no me asomé, si había alguien. Y ahí es donde veo que no hay nadie, me atravieso al camellón y había unas traves de cemento grandes. Y ahí es donde, o sea, saco todo lo que tenía, todo lo que había dentro de las traves, lo empiezo a sacar. Y la meto, o sea, la metí, literalmente la metí al hueco que hice. La meto, la escondo y la tapo, porque sale con una cobijita azul de ositos. Con esa cobija yo la tapé. O sea, hacia el final de la entrevista y también a lo largo de ella, Yadira se muestra centrada, consciente y, como sostiene en varias ocasiones, dueña de sus 5 sentidos. Parece también tener muy en claro la gravedad del error que cometió, algo que generó reacciones mixtas, algunas de comprensión y esperanza, otras marcadas por el desagrado y el rechazo. ¿Por qué? Porque soy culpable. Te lo puedo decir. Hoy en día, sí soy culpable. Acepto el delito que cometí. Acepto todo. Te voy a decir una cosa, como nos dicen en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ya no eres culpable, eres responsable de tus actos. Exacto. Tus actos traen consecuencias y las consecuencias las estás pagando aquí.